Ya estamos en tu camino. Escuchemos ahora el cuento sobre el Evangelio de ayer. El niño perdido. Con motivo de la Navidad, la familia de Raulito pasó largo tiempo alrededor de la mesa platicando sobre diversos temas. Él estaba muy contento y aprovechó para aclarar sus dudas. Siempre le había inquietado un texto de la Biblia, por lo que preguntó: ¿Es cierto que Jesucristo se perdió en el templo y se portó como un hijo desobediente? El papá del niño reunió a todos sus hijos y luego le pidió a su esposa que juntos les explicaran ese pasaje de la Biblia. Ella dijo: Antes de hablar del tema, quiero recordarles algo que sucedió durante nuestras vacaciones el año pasado. Ustedes estaban felices en Acapulco. Pasaban horas y horas en la alberca o en el mar. Tantas que salían arrugaditos de la piel. Era su primera vez y no querían salir del agua. El primer día, a mediodía, su papá y yo salimos de la alberca y les dijimos que era hora de comer. Entonces nos dirigimos al restaurante del hotel pensando que ustedes nos alcanzarían ahí. Pero no fue así. Ustedes tenían hambre, pero prefirieron quedarse en la alberca porque ahí se sentían muy felices. El papá continuó la historia. Nosotros los estuvimos esperando en el comedor, pero como no llegaban, pensamos que se habían perdido en el hotel. Nos preocupamos mucho y los buscamos por todas partes. Lobby, tiendas, elevadores y todos los pisos, pero no los encontramos. Finalmente regresamos a la alberca y descubrimos que ustedes seguían allí felices como pececitos. Mientras nosotros pensamos que se habían perdido, ustedes no se habían movido un solo momento del lugar porque lo estaban gozando mucho. La mamá volvió a tomar la palabra. Ustedes en realidad no fueron desobedientes. Nosotros supusimos que tendrían hambre y nos seguirían al comedor. Pero nunca les dijimos que lo hicieran, que nos siguieran. Con aquel recuerdo de las primeras vacaciones, los papás del pequeño Raúl lograron la atención de sus hijos y comenzaron a sacar conclusiones para responder a las preguntas del inicio. En tiempo de Cristo, todos los judíos viajaban en peregrinación hacia la ciudad santa de Jerusalén. Para hacer más organizado el viaje, se dividían en grupos. Grupos de hombres, de mujeres y de niños. Los adultos se turnaban para cuidar al grupo de niños. Cuando Jesús tenía 12 años, viajó con sus padres a Jerusalén. José se unió al grupo de los hombres, María al de las mujeres, mientras el niño iba feliz con los otros niños. Así llegaron a la ciudad santa y estuvieron en la fiesta de Pascua. La mamá de Raulito continuó. Después de las fiestas, los grupos se organizaron e iniciaron el regreso. María pensaba que el niño iba con José, mientras que éste pensaba que el pequeño iba con ella. Sin embargo, el niño estaba tan contento en el templo, la casa de su Padre Dios, que nunca se movió de allí. Como sucedió con ustedes en la alberca. Él nunca se perdió. Fueron sus padres los que lo perdieron de vista. Ellos pensaban que el niño se uniría al grupo, pero nunca le dijeron que lo hiciera. El papá de Raúl concluyó la explicación. Jesús, como humano, obedecía a sus padres de la tierra, pero como hijo de Dios obedecía primordialmente a Dios Padre. Él nunca desobedeció a José o a María, pero nos enseñó a ser más obedientes a Dios Padre y a preocuparnos por las cosas espirituales. Aunque era hijo de Dios, nos enseñó el respeto que debemos a nuestros padres y el valor de la familia, sujetándose a la autoridad de José y María, mientras llegaba el momento de su predicación. Con aquella explicación, Raulito y sus hermanos comprendieron el texto de la Biblia. Raulito dijo: Dios no se pierde, los que nos perdemos somos nosotros. También comprendieron el valor de la familia y la autoridad que Dios da a los padres sobre sus hijos. Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. En tu Camino. En tu Camino.
el Padre José, los colaboradores y quienes conformamos la producción de En tu Camino, te deseamos una feliz Navidad y que el 2022 esté lleno de bendiciones. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar en esta frecuencia de 1470 de Grupo Radio Fórmula. Y hoy te vamos a hablar en este programa especial de un personaje que le ha dado nombre pues a muchas personas que nosotros conocemos. O yo te preguntaría a ti, ¿cuántos Juanes conoces? Y a lo mejor conoces a muchos Juanes y no conoces al original o a los originales que dieron nombre a tantas y tantas personas. ¿Sabías que el nombre de Juan, en italiano Giovanni, en francés Jean, ha sido uno de los nombres que más se han utilizado a lo largo de la historia? Pues es un detalle interesante, ¿no? Yo creo que todos, absolutamente todos los que me están escuchando conocen por lo menos a un Juan o a una Juana. Así que hoy en este programa vamos a estar hablando de esto. ¿Por qué? Pues porque hoy es día de San Juan. ¿Pero de cuál de los dos? No me va a decir que de San Juan de Letrán, porque esa es otra cosa totalmente distinta. Pero si tú te llamas Juan, ¿de cuál de los dos Juanes eres? ¿Eres de San Juan Evangelista o de San Juan Bautista? De esto te vamos a estar hablando el día de hoy en un acercamiento a uno de los seguidores más importantes de Jesucristo y a una persona que fue un gran escritor también del Nuevo Testamento. Pero antes de continuar adelante en esta programación, yo quiero dar la bienvenida a este programa a nuestro productor Sergio Enríquez. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Padre José, muy buenas tardes. Amigas, amigos, buenas tardes. Ya estamos con ustedes a través de 1470. Muchas gracias por la sintonía y exactamente hoy en este día te vamos a hablar de San Juan, pero es uno de los dos Juanes muy conocidos en los tiempos de Jesucristo. ¿Tú conoces algún Juan por lo menos? Sí, conozco muchos. A ver, apellidos. Por ejemplo, Juan Carlos Torales. Juan Carlos Torales, bueno, felicidades al buen Alegro del Cuento con tu Ángel. Conozco a Juan Polainas. No, ¿verdad? Uy, no, entonces no conoces a Juanes. Yo tengo Juan, por ejemplo, mi sobrino, Juan Carlos Carsolio, un compañero que se ordenó conmigo, Juan Manuel, que trabaja también allí de auxiliar en la parroquia de San Cosme los domingos, Juan Carlos, que es un chef, y tenemos una gran cantidad de Juanes, mi hermana Juana Esperanza, y una gran cantidad de Juanes que yo conozco. ¿Tú de verdad no conoces a nadie? Conozco ¿En tu familia? En la familia, sí tengo un primo que se llama Juan Morín. Ajá. También tuve un tío muy así chévere, dicen por ahí los puertorriqueños, muy buena onda, el tío Juan Rosales, que en paz descanse ya, y muchos compañeros de escuelas también Juanes y Juan Manueles. Qué bueno. Y bueno, estamos terminando una rachita de días de fiesta porque estuvimos celebrando la Nochebuena, la Navidad, y hoy, bueno, estamos regresando nuevamente a una semana tranquilita porque pues todavía muchos están de vacaciones, muchos están fuera de la ciudad. Esperamos que todo mundo esté tranquilo, que no haya tenido ningún accidente y procuren no tener ningún accidente en estos días y que si van a salir a carretera o nos están escuchando en carretera, manejen con la mayor atención posible para que no se ocasionen daño ni ocasionen daño a nadie y regresen tranquilos a casita, Sergio. San Juan de Letrán, de siempre, de todos los días, de toda la gente. Muy bien, yo quiero recordarle a nuestros queridos amigos que este nombre de San Juan de Letrán fue muy querido para muchas personas durante mucho tiempo hasta que se le cambió el nombre a la calle que llevaba precisamente este nombre por un nombre totalmente raro, Eje Central Lázaro Cárdenas. Y esto fue relativamente hace poco tiempo. ¿Cómo cuánto tiempo sería, Sergio? ¿Unos 10 años, 15 o ya un poco más? 18 años, yo creo, por mucho. Caray, no pues más. Entonces ya estoy 15, ruquito 18. y no me he dado cuenta. Bueno, la verdad es que esta calle se llamaba San Juan de Letrán. Comenzaba con el nombre que todavía tiene El Niño Perdido y después cambiaba su nombre por
San Juan de Letrán. ¿Por qué se llamaba San Juan de Letrán? Porque en una de las calles que hacen esquina con San Juan de Letrán, por ahí, si no me equivoco, Venustiano Carranza, había una iglesia que lamentablemente destruyeron también durante el tiempo de la persecución, donde toda la gente que hacía una peregrinación a Tierra Santa y visitaba las principales basílicas de allá, regresaba a dar gracias a esta iglesia, de la cual te vamos a hablar también al regreso del corte, Sergio. Amigos, no se vayan, vamos a la pausa, regresamos rápidamente aquí en Tu Camino. San Juan de Letrán, deprisa. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. Plegaria antigua para los enfermos. Te rogamos, ordenador, Señor, artífice del cuerpo y creador del alma, tú que hiciste al hombre, tú que administras, gobiernas y salvas a todo el género humano, tú que reconcilias y aplacas, por bondad tuya, sénos propicio. Señor, socorre y cura a todos los enfermos, y permite que se levanten los yacentes. Glorifica tu santo nombre por medio de tu único Hijo Jesucristo, que por él te alcancen la gloria y el poder en el Espíritu Santo, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. Estás escuchando En Tu Camino. En Tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Ella también se ha visto beneficiada con Mimex. Yo he tomado el Mimex, ya tengo más de un año tomándolo, porque se me subía mi presión y el azúcar como que se me iba subiendo también, y lo empecé a tomar y ahorita ya gracias a Dios ya se me ha regulado el azúcar y la presión también. También me siento con muchos ánimos de hacer mi trabajo del diario. Recuerda que Mimex es un alimento aprobado por la Asociación Mexicana de Nutrición y Diabetes, AC. De venta en la parroquia de San Cosme y San Damián. Serapio Rendón número 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. Para información sobre costos y envíos al interior de la República y los Estados Unidos, envía un correo a padrejosedejesus@hotmail.com. San Juan de Letrán, de siempre, de todos los días, de toda la gente. San Juan de Letrán. Amigos, ya estamos de regreso con ustedes aquí en Tu Camino, en el día en que celebramos a San Juan Evangelista. Estamos escuchando de fondo nuevamente esta canción, y te estaba comentando que esta canción fue dedicada a la calle de San Juan de Letrán, que tenía este nombre porque había una iglesita donde todos los peregrinos que iban a Roma, cuando regresaban, iban a dar gracias al lugar. ¿Y por qué se llamaba así esta iglesita también? Porque en Roma hay las 4 iglesias más importantes de todo el mundo, que son las 4 basílicas mayores. Una de ellas es la Basílica de San Pedro, que es donde se encuentra la tumba de San Pedro. Otra es la Basílica de San Pablo, que es donde están los restos del apóstol San Pablo. Otra se llama Santa María la Mayor, que es la iglesia más importante de todo el mundo dedicada a la Virgen María, y ahí se conservan las reliquias, los restos del pesebre del Niño Jesús. Y finalmente, la cuarta Basílica Mayor es la Catedral del Papa. Y la Catedral del Papa estuvo dedicada y está dedicada a San Juan, y se construyó en los terrenos de Letrán. Por eso a la basílica, a la Catedral del Papa, y por ser la Catedral del Papa es la iglesia más importante de todo el mundo. Fíjate, la iglesia más importante de todo el mundo no es San Pedro, es San Juan de Letrán,
precisamente por eso los peregrinos que regresaban a Roma, regresaban a esta capillita para dar gracias porque habían estado en la iglesia más importante de todo el mundo, y por eso esta calle tenía el nombre de San Juan de Letrán. Y hoy vamos a hablar entonces de San Juan. Fíjense, queridos hermanos, queridos amigos, amigas, que en la Sagrada Escritura existen dos Juanes que no tenemos que confundir. Uno es mayor que Jesucristo y uno mucho menor, estamos hablando en edad, que Jesucristo. El que es mayor que Jesucristo le lleva exactamente 6 meses y lo festejamos el 24 de junio, porque precisamente de junio, del 24 de junio al 24 de diciembre, ¿cuántos meses hay? 6 meses. Y este Juan era primo de Jesucristo y era mayor que Jesucristo. ¿Y cuál Juan es, Sergio? Juan el Bautista, y es hijo de Santa Isabel. Y de Zacarías, efectivamente. De Zacarías. Ese no lo estamos festejando hoy. Ese, dijimos, se celebra el 24 de junio. Efectivamente. Hoy estamos celebrando al Juan más pequeñito, que fue también apóstol de Jesucristo y que también escribió un evangelio y otros textos que se encuentran en el Nuevo Testamento. Tenemos que recordar que era el apóstol más joven de todos los 12, y él se define a sí mismo en el capítulo 14, versículo 23 de su evangelio, el discípulo a quien Jesús más amaba. Es curioso que San Juan, en lugar de poner su nombre, dice, y entonces se acercó el discípulo que Jesús más amaba. Bueno, es una manera de expresar, y yo estoy seguro que Juan no mentía, porque Jesucristo seguramente habrá tenido mucha delicadeza hacia él, precisamente por ser el más joven que lo seguía, el más joven de los apóstoles, que seguramente no tenía tanta experiencia, seguramente estaba muy asombrado, a diferencia de los demás, de todo lo que era Jesús como su gran maestro. ¿De dónde surge San Juan? San Juan, nos dice la Biblia, que era pescador, y él pescaba juntamente con su hermano precisamente en el lago de Galilea, donde seguramente Cristo lo habrá visto desde que era pequeño, porque Jesús con su madre iba a comprar pescado a aquel lugar. Y ahí vio seguramente a 2 pares de hermanos. Ahí Jesús conoció a Pedro y a su hermano Andrés. Y ahí conoció también, Sergio, Jesucristo, a Juan con su hermano mayor. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba el hermano mayor de Juan? Santiago. Efectivamente, Santiago el mayor era hermano de San Juan. Y Jesucristo, cuando llega el momento de llamar a los discípulos, llama a los 4 pescadores. Estos son los únicos 4 pescadores que había entre los apóstoles. Repetimos los nombres: los primeros hermanos, Pedro y Andrés. Y después los 2 hermanos, Santiago y Juan. La Biblia también nos dice el nombre del papá. El nombre se llamaba Zebedeo. Y cuando Jesucristo los llama, hemos dicho, San Juan era el más pequeño de todos. San Juan estaría quizás entre los 16, 17, 18 años, cuando mucho, a diferencia de los apóstoles que ya le estarían apuntando quizás a los 35, 40 años de edad. La Biblia nos dice que Cristo va a tener una especial atención hacia 3 de los discípulos. Los 12 son importantes para él. Sin embargo, la Biblia nos menciona que en la transfiguración, en la oración del huerto y en otros momentos, Jesucristo va a llamar especialmente a 3 de ellos. Uno de ellos va a ser a quien le va a conceder el poder, las llaves del reino de los cielos, es decir, la autoridad máxima, que ¿quién es? Es San Pedro. Bueno, Pedro. San Pedro, que en realidad recibió un apodo de Jesucristo, porque Pedro, o Kefas, como le llama Cristo en la Biblia, significa piedra. Es un homenaje que Cristo le da a Pedro cuando le dice: tú eres tan importante que eres la primera piedra de mi iglesia y necesito muchas otras piedras más para construir este templo espiritual. Pedro en realidad se llamaba Simón, pero Cristo le cambia el nombre y le pone Pedro. Así que él es el primero. Desde el primer momento en que llama a los apóstoles, Pedro va a tener un especial interés de parte de Jesucristo. Pero Jesucristo va a llamar a otros 2, y estos 2 son exactamente los hermanos que hemos mencionado,
los hijos de Zebedeo, de tal manera que estos otros dos son Santiago y San Juan. Por eso, siempre que vean ustedes una pintura de la transfiguración de Jesucristo, o una pintura donde Cristo está haciendo oración en el huerto y aparecen 3 apóstoles, ya saben ustedes que son Pedro, Santiago y Juan. Nos dice la Sagrada Escritura que cuando están en la última cena, Cristo tiene tal atención a San Juan que está Juan cerquita de él y que Juan está recostado en su pecho. De tal manera que en las últimas cenas, generalmente sabemos que el apóstol más cercano a Jesucristo será San Juan. Estará Pedro también por ahí cerca, pero el que está más cerca y como recostado en su pecho, por lo tanto, muy cerca es San Juan. Y hay una ley en la historia de la pintura, del Renacimiento especialmente, que hacía que cuando una persona era joven, se le representara, Sergio, fíjate, a los hombres jóvenes se les tenía que representar siempre sin barba y sin bigote, y de preferencia con cabello un poco largo. Por eso es que de repente alguna gente, ahora con esto del código Da Vinci, inventaban sus cosas, porque no conocen de historia, no conocen de arte. Si una persona sabe que un joven en el Renacimiento y en el Barroco se tenía que representar siempre sin barba, sin bigote y con cabello larguito, pues podrá ver uno todas las últimas cenas de ese tiempo y en todas ellas aparece San Juan como un joven imberbe para hablar de su corta edad. Pero ¿qué decía aquí Dan Brown acerca de este joven? ¿Qué era quién? Que era María Magdalena, algo así. Efectivamente, imagínate qué cosa tan rara al ver a un joven sin barba. Así decía, es que aquí hay un secreto y aquí se está viendo que María Magdalena es la que estaba con Cristo en la última cena. Para comenzar uno tenía que preguntarle a Dan Brown, oye, en primer lugar te tendríamos que decir que la pintura de Leonardo da Vinci se pintó 1500 años después de la última cena. No es una fotografía de cómo estuvieron las cosas, ni ninguna de las últimas cenas del Renacimiento son una fotografía. Son una pintura, porque además la última cena ni siquiera fue en torno a una mesa. La última cena fue de la manera en la que los judíos celebraban la Pascua, recostados sobre el piso y sin ninguna mesa ni nada. Así que el pobre Dan Brown, bueno, pues inventó cosas y lo peor es que mucha gente se las creyó y dicen, ¡ay, está María Magdalena! No, hombre, qué ignorancia tan tremenda. Pero vamos a continuar hablando de esto al regreso del corte, Sergio. Amigos, no se vayan, vamos a la pausa, regresamos aquí en Tu Camino. Un año nuevo es como un cuaderno en blanco que Dios te da para que escribas tu mejor historia. Celebrando Nochebuena en la paz del Santo Hogar. En Tu Camino te desea un feliz año nuevo y que Dios te llene de bendiciones. Nochebuena en la paz del Santo Hogar. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando. En Tu Camino. Señor, dicen que el lunes ni las gallinas ponen, pero estoy seguro que esa frase la inventaron los que buscan pretextos para no cumplir con su responsabilidad. Ayúdanos a comenzar la semana con ánimo para contagiar con nuestro entusiasmo a los demás. Que la sabiduría nos haga ver los problemas como oportunidades para crecer y desarrollar nuestra creatividad. Después de todo, nosotros somos algo más que gallinas. Amén. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta.
San Juan de Letrán, de siempre, de todos los días, de toda la gente. Gracias, queridos amigos, por regresar con nosotros en este programa especial del Día de San Juan. Y estamos escuchando otra vez de fondo esta canción dedicada a San Juan de Letrán, que seguramente a muchas personas les traerá grandes recuerdos. Y es que esta avenida ha sufrido grandes cambios, pero fue una de las más importantes de toda la ciudad. De hecho, en ella se levantó el gran rascacielos que todavía seguimos valorando. ¿Cuál es, Sergio? Que es la Torre Latinoamericana. Sí, efectivamente. Y este fue el segundo gran rascacielos, porque, si tú no lo sabías, el edificio que está frente a la Torre Latinoamericana, ese es el considerado el primer rascacielos de la Ciudad de México. Así que es interesante. Sobre esta avenida está también el Palacio de las Bellas Artes, está el Correo Central también, y por supuesto había muchos restaurantes en su tiempo. Había grandes edificios que lamentablemente permitieron que se fueran destruyendo para construir edificios totalmente modernos. Y en esta calle también estaban pues los más importantes cines. Yo creo que a ti ya no te tocó, pero nuestro querido auditorio seguramente se acordará. Además del Teatro Blanquita, cerca del Teatro Blanquita estaba el cine Mariscala. Así lo recuerdo. Después, caminando hacia la Alameda, por Avenida Juárez, estaba el cine Variedades, estaba el cine Alameda también. Así es. Y luego continuabas yendo todavía hacia el sur y te encontrabas con el cine Coloso, el cine Teresa, estaba un Cinelandia que pasaban caricaturas y estaban otros muchos cines, creo que no recuerdo muchos más, pero realmente era un lugar muy, muy, muy recorrido por la gente. Y en mi tiempo, cuando yo iba a clases al Seguro Social, el Seguro Social que se cayó con el temblor y que estaba atrás de Bellas Artes, daba clases de guitarra, de cocina y de muchas cosas, y yo iba a clases ahí. Yo tomaba clases de guitarra y tomaba clases de hacer cuadros con palmas también, y mi hermano tomaba clases de cocina. Y íbamos caminando hacia la calle de Ayuntamiento, donde de aquel tiempo pasaba un camión que se llamaba Juárez Loreto, que por cierto costaba 40 centavos el camión, y a veces nos deteníamos con mi mamá en una churrería. ¿Tú la conoces? Ah, El Moro. El Moro, exactamente. ¿Alguna Sí. vez fuiste ahí? Sí, ya tiene ya muchos años, pero sí, unas 3 veces que fui ahí. Uno se detenía, ahí había un cristal, y uno veía cómo le apachurraban a una Sí. máquina y empezaba a salir la masa, así, corriendo, y caía en las tinajas de aceite hirviendo, Sí. y se empezaba a convertir en churro. Sacaban esa madeja de churros y a una charola con un chorro de azuquita le daban vueltecita, los cortaban Ajá. y te los llevaban. Y yo jugaba con el churro de la siguiente manera. Tomaba el churro así caliente, volteaba a ver a mi hermano o a mi hermana, me ponía el churro como si fuera un cigarro y le soplaba, y ¿cómo crees que salía el vapor? No, hombre, qué travesuras. Ay, hermanos, hermanas, discúlpenme, pero así éramos. Y luego con un chocolate que había, Sí, un a mí me chocolatito. gustaba mucho el francés, que era así medio amarguito. Sí. ¿A ti cuál te gustaba? Exactamente, el amargo, el francés. Yo creo que es el de lo más rico que hay en chocolate. Y uno caminaba por San Juan de Letrán tranquilamente. Sí, sí. De hecho, todavía pues hace no mucho tiempo, estamos hablando de unos 15 años, 14. Ya estaba medio lleno ahí el asunto, pero me fascinaba siempre caminar por San Juan de Letrán, que ahora ya es el eje central Lázaro Cárdenas. También nuestros amigos y nuestras amigas se acordarán que en esa calle comenzaron a existir unas tiendas que se llamaban Milano. Sí. Y que, bueno, pues la verdad eran tiendas de ropa muy barata, donde la gente iba y se compraba un pantalón y varias camisas Sí. con menos dinero que en otros lados. En esos lugares fueron los primeros sitios donde se empezaron a vender pantalones acampanados y Sí, ropa sí, así a es. la moda, así como surgió también en aquel tiempo el taconazo El taconazo Popis. Popis, yo me acuerdo del taconazo Popis, estaba muy chico, pero me tocó también ir ahí. Sí, bueno, y también en aquel lugar podías caminar, y cuando ibas caminando entre la parte de la Alameda por San Juan de Letrán,
Y antes de llegar a lo que es Independencia, había unas personas que tenían 2 reflectores en la noche, en la mañana solamente la cámara, por la noche 2 reflectores, te echaban el reflector, te tomaban la foto y te daban un papelito. Y ya, tú tenías que regresar después con el papelito y te enseñaban una tira. Habían fotografiado a toda la gente que había pasado ahí. Día, tarde y noche estaban esos fotógrafos. De eso no me acuerdo. Y si tú ibas, te entregaban una foto en blanco y negro. Fíjate, yo tengo fotos de mi papá caminando ahí, fotos de mi mamá. Unas mías, las corté, te diré, las corté en cachitos porque pues me tocó la moda de los pantalones acampanados. Entonces imagínate, iba con mis pantalones acampanados, mis zapatos de charol de plataforma, del taconazo pop, después un chaleco así como de piel con tiras que se usó en ese tiempo, y los cabellos así, porque antes de entrar al seminario tenía el cabello todo chino, grandote. No, hombre, hace poco que empecé a ver esas fotos dije, estas las de zapatos. Oh, las hubiera puesto en la página. No, yo creo que la gente hubiera dicho, ¿cómo que así se vestía el padre José? Me acuerdo unos pantalones acampanados de pana, morados. No, ya mejor ya no seguimos hablando de esto y regresamos a nuestro tema. Pero fíjate cuántas, si esta calle contara historias. Sí. Cuántas historias contaría. Después llegaron los ambulantes, quitaron estas tiendas de Milano, quitaron también los pasajes debajo de San Juan de Letrán, porque para cruzar la calle la gente no tenía por qué cruzarla por arriba, había un pasaje por abajo. Sí. No sé si exista todavía, y en ese pasaje abajo vendían también artesanías y cosas de este tiempo. Sí. Qué lástima, y la gente podía caminar por esa calle a cualquier hora. Las personas mayores caminaban por ahí, se iban después de cenar, después de bailar, a los caldos Zenón, o se iban caminando hasta Indianilla, a los famosos caldos de Indianilla, con los cuales muchos se quitaban la borrachera, nadie te asaltaba, no había ningún problema, se caminaba en la ciudad de otra manera, y si había algún ladrón, era un carterista que elegantemente chocaba contigo, no sabías cuándo te había quitado la cartera y no te hacía absolutamente ningún daño. Qué tiempos aquellos, sí, señor Don Simón. Pero regresamos nosotros con San Juan el apóstol y el evangelista, que acompañó a Cristo en los principales momentos. Y San Juan fue el único apóstol que, precisamente por ser joven, le permitieron que estuviera cerca de Jesucristo cuando fue el juicio y cuando fue la condena y cuando fue la crucifixión. Porque a los niños y a los jóvenes no se les consideraba personas peligrosas. No tenían derecho a usar espada, ni tenían derecho a utilizar la palabra, ni cosas así. Así que era como un niñito. Era considerado así y permitían que las mujeres y los niños se acercaran a quienes estaban siendo juzgados o sentenciados. No es que Pedro y los demás no hayan querido estar cerca de Cristo en el momento de la crucifixión. Lo que pasa es que Juan era el más joven y además acompañando a María, pues perfectamente le permitieron el paso. Esta es la ventaja de Juan, que al estar cerca de Cristo en sus últimos momentos es el que puede detallar más adelante lo que sucedió en el Evangelio que escribió, que lleva el nombre de Evangelio de San Juan. San Juan entonces es la lectura que en la Cuaresma se elige siempre para el Viernes Santo, porque es la que tiene los detalles más importantes. Sin embargo, como el mismo San Juan lo narra, cuando viene el momento de la resurrección de Jesucristo, Pedro y Juan reciben la noticia de que han ido María y las demás mujeres al sepulcro y lo han encontrado abierto. Y entonces Pedro es el primero que decide ir al sepulcro y empieza a correr, pero como era un poco mayor de edad, como era un poco más chonchito, pues corre un poco más despacio. Y Juan, que es más joven y corre como gacela, pues corre y le gana. Pero nos dice el Evangelio algo muy interesante. Cuando Juan llega al sepulcro, le da mello, se queda afuera y no entra. Y uno diría, pues entonces ¿para qué corriste tanto? ¿No? Sí. Esta parte del Evangelio nos habla de cómo los jóvenes a veces son un tanto impulsivos y quieren llegar rápido a las cosas y quieren obtener todo y luego no saben para qué.
En cambio nos dice el Evangelio que Pedro llega corriendo a su paso un poco más lento al sepulcro y él no tiene miedo. Pedro, como una persona de fe, una persona madura, entra al sepulcro, ya después así, entra Juan también y se dan cuenta que Cristo no está ahí y más adelante Cristo se les va a aparecer para decirles, he resucitado. Pero de esto vamos a continuar hablando, Sergio, al regreso del corte. ¿Qué te parece? Desde luego, Padre José. Amigos, no se vayan, vamos a hacer una pausa muy rápido y regresamos con ustedes. Bendito seas, Padre Todopoderoso, que nos das el pan de cada día. Bendito sea tu Hijo único que no deja de alimentarnos con su palabra. Bendito sea el Espíritu Santo que nos ha reunido para esta comida. Bendice estos alimentos, las manos que las prepararon, y haz que con nuestra justicia nadie carezca de lo necesario. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Tu camino. Feliz Navidad te desea En tu camino. Pastores debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya. A Belén, pastores debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya. En tu camino. Amigos, ya estamos de regreso en esta tarde aquí en Tu Camino, en este programa dedicado a San Juan el Evangelista. Bueno, continuamos hablando de este apóstol. Una vez que Cristo sube a los cielos y los envía a ellos a bautizar, San Juan se va a predicar a lo que va a ser esta zona de Turquía, que nosotros conocemos como Éfeso. Y después nos dice la tradición también que San Juan estuvo al pendiente de la Virgen María hasta que ella murió. Por eso la tradición dice que San Juan estuvo un tiempo en Jerusalén y después de la muerte de la Virgen María viaja a aquel lugar en Éfeso donde tiene tanto culto. Todos los apóstoles murieron martirizados. En ese tiempo había persecuciones contra los cristianos. El Imperio Romano mandó que asesinaran a todos los cristianos y que les incautaran sus bienes, y especialmente a los líderes. San Juan era un líder, era un obispo ya, y San Juan fue condenado a morir martirizado en un perol de aceite o bien en un perol de agua hirviendo. Y la tradición nos dice que después de haberlo metido en este perol, San Juan se mantuvo vivo. Tuvo bastantes heridas, sin embargo, se mantuvo vivo, y las leyes romanas decían que a una persona no se le podía dar 2 veces el martirio. Por lo tanto, si había permanecido vivo, la ley lo obligaba a ser desterrado a una prisión, a una isla, y ahí moriría con el paso del tiempo. Por eso es que San Juan es enviado como desterrado a la isla de Patmos, y ahí es donde San Juan, en estos últimos días de su vida, decide escribir el Evangelio para que todo el mundo conozca a este Jesús que él conoció, a este Jesús cercano y amado por él. Y también San Juan escribe ahí el libro del Apocalipsis, anunciando en este libro que la iglesia va a ser perseguida como en aquel tiempo por el mal representado por un dragón, pero que tarde o temprano, así lo recibe él por revelación de Dios, y Apocalipsis significa revelaciones, él menciona que el mal va a ser vencido por la iglesia definitivamente. Juan muere
y deja entonces como herencia el Evangelio, deja como herencia el libro del Apocalipsis y deja como herencia las cartas que encontramos ahí. A San Juan se le representa en el arte siempre joven, sin barba, y en algunas ocasiones con un cáliz del cual está saliendo una víbora o un dragón. ¿Y tú sabes por qué, Sergio, esto? A lo mejor nunca habías visto esta representación. No, esa representación la verdad no. Bueno, sucede que en una ocasión quisieron envenenar a San Juan poniéndole veneno en el cáliz mientras celebraba la misa, pero sucedió un milagro. Él bendijo el cáliz antes de tomarlo, y en el momento de tomar el cáliz resulta que el veneno ya no tiene ningún efecto. Así que el veneno del cáliz se representa por esta víbora o por este dragón que está dentro de la copa. ¿Cómo ves? Muy, muy interesante, porque ¿cuántas veces no intentaron asesinar a los apóstoles antes de haberlos martirizado? Y algo interesante es que han pasado más de 2000 años y nosotros seguimos no solamente leyendo el Evangelio de San Juan, sino sintiéndolo cercano a nosotros, y mucha gente le ha puesto a su hijo, a su hija, precisamente este nombre para rendirle un honor a uno de los apóstoles más queridos de toda la Iglesia. Y bueno, además de hablar de esto, finalmente decimos que la tumba de San Juan quedó precisamente allá en Turquía, en una gran basílica, pero lamentablemente cuando los musulmanes llegaron a aquella región, destruyeron todo, absolutamente todo lo que era católico, destruyeron templos, destruyeron tumbas, saquearon muchas cosas. La tumba de San Juan se conserva, pero la hermosa basílica que le construyó la antigüedad no se conserva, solamente hay algunas cuantas columnas, y la iglesia, pues en los últimos años ha estado hablando con los gobiernos, con las autoridades de Turquía, para que vuelva nuevamente a tener un lugar digno. Sin embargo, como Turquía tiene la religión mayoritaria, el Islam, pues entonces todavía no se puede hacer nada al respecto. Habrá que regresar a Turquía y a evangelizar como lo hicieron los apóstoles en su tiempo. Felicidades a todos los Juanes, a todas las Juanas en este día. Y estaba acordándome ahorita también ahí de San Juan de Letrán, de lo que decíamos del taconazo popis, porque nos llamó una persona para preguntarnos qué era eso. Bueno, pues eran grandes zapaterías, sí, donde se ponía nada más el pie izquierdo, ¿no, Sergio? Muchos zapatos como si fueran autoservicio y se ponía nada más el zapato izquierdo. Estaban todos los zapatos izquierdos de diferentes tallas y modelos. Ahí uno escogía su zapato. Si me queda así me gusta, me lo llevo y me traen el derecho. Y eran baratos. Nadie se podía robar el zapato izquierdo, a menos que fuera un manco, ¿no? No había forma de robar en esos lugares. Ah, sí, no, era llevarse un zapato, ¿para qué? Pues se nos llegó el tiempo del final de este programa y vamos a terminar despidiéndonos nuevamente con esta canción que nos hizo recordar a San Juan de Letrán, Sergio. Vamos a escucharla, amigos, muchas gracias. Mañana 2 de la tarde, de nuevo estamos en Tu Camino. Que Dios los bendiga y recuerden, tengan cuidado porque mañana es Día de los Santos Inocentes. San Juan de Letrán, de siempre, de todos los días, de toda la gente. San Juan de Letrán, de prisa, que entre pena y risa es todo un carnaval. San Juan de Letrán, de siempre, de todos los días, de toda la gente. San Juan de Letrán, de prisa, que entre pena y risa es todo un carnaval. Refugio de aventureros, turistas y pregoneros, paredes de gran historia, de luces y trajes nuevos, rincón de conocedores que arreglan todo en el café. San Juan de Letrán, de siempre, de todos los días, de toda la gente. San Juan de Letrán, de prisa, de todos los días, de toda la gente. San Juan de la buena suerte, cachito que acaba en 13,
abrazo de enamorados, mercado de vagabundos, señores muy importantes que han escapado del reloj. San Juan de Letrán de siempre, de todos los días, de toda la gente. San Juan de Letrán de prisa, que entre pena y risa es todo un carnaval. San Juan de las madrugadas, amores de a como el beso, aliado de los ladrones, de gatos y trovadores, que venden con sus tonadas alivio a un pobre corazón. San Juan de Letrán de siempre, de todos los días, de toda la gente. San Juan de Letrán de prisa, de todos los días, de toda la gente. San Juan de siempre, los días, la gente. San Juan de Letrán de prisa, de todos los días, de toda la gente. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Visita, Señor, esta habitación, esta casa, este lugar, esta oficina, y ahuyenta de ella todas las acechanzas del enemigo. Que estén aquí tus santos ángeles, que nos guarden en paz, y tú danos tu santa bendición por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta.